Daqui para conosco o programa. Al caso, me extender tempo aqui de programa, onde nós vamos tratar um tema universal. Me seguro que o tempo vida para ele escutar a expressão que tu diz, Deus está amor. Deus está amor. E hopi viajar nós tomé, hopi deportivo, não? Nós tomé light. Pero el amor de Dios es algo increíble. Gente de creación, nuestra vida está afectada o está influenciada por el amor de Dios de una manera u otra. Nos relacionan mejores. Si nuestra creación, la imagen de Dios, que ven el luz y amor celestial también está de nosotros. Con a nuestra usted. Com a nós está expressar amor e estimação. Quão importante está, for de tempo que você muda, te dia que você abandonar o mundo aqui. De que maneira amor é influenciado durante a inteira vida? E onde você para, stop um lado e pensa, onde me está fazendo mal? Of onde me está robês de expressar amor, of não. Conosco, então, com grande prazer, nos está introduzir nosso invitado, psicólogo, conferencista internacional, John Molina, e danke também para o apoio que você está dando rond de invitado, várias pessoas a comentar me cava, arriba a excelência de John conosco no programa. Pero não será que John siga abre mais al tema. John, ¿de qué manera tú puedes agregar a mi apertura? Gracias por aceptar el envío. Sí, un saludo para todos, de verdad, complacido de nuevo de estar aquí con ustedes. Bueno, empezando con esa cita tan importante, ¿no? Dios es amor, ¿no? Sin embargo, aunque Dios es amor, también debemos comprender que hay límites en el amor. Porque la gente piensa, y entre las muchas cosas que he podido comprender acerca del amor en este trabajo tan tremendo que tenemos, de entender tantas relaciones interpersonales que vienen, que ya se sienten decepcionadas del amor por impases. Entonces uno se pregunta, ¿el problema está en el amor o el problema está en que la persona no sabe amar? Y esta pregunta ya se lo hicieron los grandes sabios. Dentro de eso un señor que se llama Erich Fromm escribe El arte de amar. Y él dice, el problema no está en el objeto amado. Uno cree que el problema está en que yo sé amar y que el problema está en el objeto amado. No, el problema está en que no sabemos amar. Entonces, si me permito, durante esta entrevista podemos hacerlo, ¿no? Ver qué realmente significa amar, dónde están las distorsiones del amor, por qué tanta gente se decepciona en la vida, que termina incluso abandonándose, dañándose, frustrándose por no saber amar. Yo te quiero llevar, John, ahorita estamos en 2023, pero te quiero llevar 80 años atrás. No hay internet, no hay WhatsApp, no hay email, no hay Hotmail. Claro. Y en las relaciones donde las parejas están en lejanía, las cartas, las palabras, la espera de más de un mes y medio que vaya la carta y que regrese. Y eso, ese amor que se cultivaba en ese entonces, tiene un efecto diferente. La forma de la anticipación, de la espera, de cultivar, era diferente. Hay algo que nosotros tenemos hoy que no está funcionando. Sí, evidentemente, ¿no? Primero partiendo de que si lo transportamos 80 años atrás, los vínculos del amor y los divorcios habían divorcios, sí. No podemos decir que no habían, pero no en la tasa y en la medida que los hay ahora. Ahora, de 5 matrimonios, en los primeros 10 años 3 se divorcian y solamente uno permanece después de 20 años. O sea que la tasa de divorcio se ha aumentado y la pregunta también sería ¿por qué esa tasa se ha aumentado, no? Pero con respecto al amor, los vínculos en antaño eran más fuertes, eran más serios, la gente entraba en una relación de compromiso con mucha más seriedad en el compromiso. Entonces lo que se ha perdido realmente es ese compromiso, ¿no?
esa ilusión de esperar a una persona amada generaba dentro de nosotros esa sensación de le importo a alguien. Hoy, en esta sociedad de tanta venta mercantilista, de tanta explotación de lo sensual, pues se hace fácil, muy fácil contactar con cualquier persona y ser usado por esta persona desde la explotación del amor, porque el amor también es una mercancía hoy. Claro. No es una mercancía. Se volvió. Se explota como una mercancía. Sí, claro. Por lo que el amor genera, ¿no? El amor genera sentido de pertenencia, el amor genera esa efusividad que cuando uno se enamora y sabe que está amando, esa capacidad que uno tiene de enfrentar cualquier situación, cualquier desafío, la ilusión que eso representa, porque una persona enamorada o en amor químicamente fabrica dopamina, que es la sustancia de la ilusión, ¿no? Me mantengo inspirado y creativo. Se ha perdido los referentes del amor y ha entrado hoy en nuestra generación, no sé si en la generación Z o en la generación X, entró el famoso concepto de la deconstrucción de las cosas con Jacques Derrida. Jacques Derrida nos habla del construccionismo. Y en el deconstruccionismo, hoy lo que está más deconstruido es la palabra matrimonio y la palabra amor. De hecho, si uno lo ve, hay gente que se está casando con un ferrocarril, hay gente que se casó con un perro, gente que se casó con un caballo, uno que es muy sorprendente, un hombre que se casó con una muñeca de plástico. En términos generales, ¿qué es lo que está haciendo esta sociedad que ha quitado esa otra sociedad? El concepto de amor, el concepto de matrimonio se ha prostituido, no sirve para nada. Entonces la gente entra, nuestra gente joven entra hoy al amor con la imagen de que amar, matrimonio, es algo más bien de un negocio, un business. Mientras yo pueda sentir alguna utilidad, ahí me quedo. Entonces el verdadero sentido de la relación de pareja, de los hijos, de la casa, los objetivos a largo plazo, ya no existen para esta sociedad. Yo estoy seguro, John, que por ejemplo el movimiento feminista empieza con muy buenas razones. Existía el machismo, la relación de la pareja, la autoridad del hombre, que era abusada, en este caso por muchos. Pero también quiero preguntarte, con el mismo respiro, te quiero preguntar, ¿qué pasa en la mente cuando uno anticipa? Y te voy a decir por qué. Porque si te vas a los parques en Disney, por ejemplo, uno a veces espera 45 minutos, una hora, haciendo una cola para llegar al famoso juego que has leído y has visto. Y se vuelve algo tan impresionante. Pero si no te toca hacer esa hora de espera, ya empiezas a ver la parte mecánica, cómo fue que hicieron esto. Ah, no, ya, esto es un engaño. ¿Qué tenemos nosotros? Demasiada información. Demasiado en qué. ¿Cómo dejamos nosotros? ¿Qué nos tenía atado a las normas y valores? Y ahora la demasiada información, hemos perdido los valores. Eso es una pregunta para mí fabulosa, porque lo primero que tenemos que pensar es que esas altas expectativas que hoy Hollywood ha construido acerca del amor en esta generación, que incluso nos ha permeado también a nosotros, ¿no? Esa expectativa de que el amor lo resuelve todo, lo puede todo, es verdad. Pero hoy Hollywood presenta un amor muy mercantilista y parece mentira. Yo no estoy haciendo una crítica a Hollywood, pero estoy haciendo una crítica al imaginario social que se quiere construir, ¿no? Tenemos que volver, como tú dices, a los valores y a la palabra o al concepto de amor. El concepto de amor desde los grandes sabios, amor en hebreo se dice ahavá, que significa hacer por otro o darle a otro. En latín significa amor, es la negación del amor, la negación de la muerte. O sea, todo lo que está en contra de la muerte será la vida. Claro. O sea, todo lo que te potencia al otro. Pero como ha habido una creciente fuerza del egoísmo en el ser humano en estos últimos años de vida, donde todo se centra en mí, pues todo tiene que girar en torno a mí. Y me es difícil entonces pasar de ese amor, del amor propio al amor compartido. Ese es el gran dilema que tenemos ahora. La gente se ama tanto que no hay espacio para amar a otra persona. Y veamos lo que dice el amor, por lo menos bíblicamente. Ahavá, que significa hacer por otro, denota la capacidad de dar. Pero si yo estoy dando, quiere decir que el amor primeramente no es una emoción, es una decisión.
Y si es una decisión, entonces yo decido cuándo amar y decido cuándo dejar de amar. ¿Sí? ¿Y por qué decido dejar de amar? Bueno, ahí entran todos los conflictos existentes en las relaciones humanas. ¿Cuándo decido amar? Cuando ese referente que tengo yo de persona, de objeto amado, realmente me potencia. ¿Ok? Pero como estamos en una creciente ola de narcisismo puro, si esta persona no me da casa, no me da carro, si su cuerpo no me satisface, entonces hemos generado el amor, que es un concepto muy espiritual, en un amor propio, devenido en un egoísmo natural. Y eso lo encontramos en todos lados. Usted se mete en Disney, en Hollywood, es todo un amor de una princesa, de un príncipe que solo piensa en sí mismo. Desvalorizamos Hemos el roto, amor, entonces. hemos deconstruido el concepto del amor. Desconstruido. Deconstruido el concepto del amor, e igual que el concepto de matrimonio, como ya lo hemos venido diciendo, ¿no? ¿Qué debemos hacer allí? Bueno, entender que para que una persona venga a una transformación, porque es que el amor nos hace mejores personas. El amor nos da ilusión. Yo no sé si tú has visto una persona que está en desamor, ojo, pues al no amarse, al no invertir en él, o al solo invertir en él y no compartir, vive una vida muy sola, una vida muy solitaria. Entonces, hay 4 niveles del amor. 4 niveles. O 4 niveles del dar, mejor dicho. En el segundo y en el tercero está el verdadero amor. En el primero es el amor que solamente recibe, que no es amor realmente, es solo recibo, es egoísmo. Solamente me amo a mí mismo y recibo de la persona viajes, dinero, bueno, cualquier cosa. Estoy con una alta expectativa. El segundo nivel es el de dar para recibir. En el primero es solo recibir. Sí. En el segundo, doy para recibir. No está mal. Yo debo dar y esperar recibir. De hecho, Bert Hellinger, el escritor de las constelaciones familiares, tiene un temazo acerca del equilibrio entre dar y recibir como la tercera ley del equilibrio de los sistemas. Dice así. Dice, solamente puedo dar lo que la persona necesita, merece y me pueda devolver. Eso es el equilibrio en el segundo nivel, dar para recibir. Yo no le puedo dar a alguien algo que la persona no necesite, mucho menos algo que no merezca y mucho menos algo que no me pueda devolver. Entonces, cuando yo le doy a alguien más de lo que la persona necesita y merece, me posiciono frente a ella no como una pareja. Y ahí viene el concepto de pareja, igualdad. En pareja hay igualdad. Somos un equipo que trabajamos en pro de algo a futuro. Pero si hay una explotación de esta persona, ya no soy pareja, porque me creo superior que ella. Y al creerme superior que ella ocurre algo aquí que es muy importante. Me vuelvo el papá de esta persona. ¿Ok? Y si yo estoy en pareja, pero siento que esta persona es más grande que yo, me vuelvo el hijo. Y ya es una distorsión, porque la distorsión de pareja, ¿sí? La pareja, el amor en pareja es amor en igualdad. Es igualdad. El amor en papá y mamá es un amor diferente. ¿Por qué? Porque papá siempre nos da más de lo que nosotros vamos a recibir. O mamá siempre nos dio más de lo que nosotros podemos devolverle y darle. Por lo tanto, si yo me comporto como papá o como hijo frente a mi pareja, ese amor va a estar distorsionado. Y eso lo vemos a diario. Gente que no sabe amar. El problema no está en el objeto amado. Yo no sé amar por el modelo de amor que vengo. Pero ¿qué produce esa postura? La comodidad, quizás el rechazo a no entrar en polémica, quizás que la persona adopta esa forma de la relación. ¿Dónde en la relación tienen que poner las cosas claras para tú poder mantener la igualdad de algo tan importante como lo expresa? Sí, bueno, primero que hay que decirlo que esto es inconsciente. Nadie llega simplemente, nadie llega a la relación de pareja diciendo yo soy superior. Sí. Simplemente en su herida o en su ego se cree superior que la pareja. Y hay pautas invisibles que se ven cuando esa relación está pasando a ser un incesto emocional, que es la palabra que utilizamos en psicología. ¿Qué es un incesto emocional? Cuando el hombre dirige a la mujer o la mujer dirige al hombre. Párate derecho, haz esto, báñate, afeítate. Esa dirección, ¿no? No está mal, sí es una sugerencia, pero ese control genera, ¿no?, un dominio sobre la persona, genera un autoritarismo sobre la persona y va distorsionando la paridad, la igualdad. O simplemente, esto lo digo yo en los roles femeninos y en los roles masculinos, uno de los errores del hombre, esto parece feo lo que voy a decir, pero es así, ese hombre que es muy llorón delante de la mujer, mi amor, estoy muy mal en el trabajo, me trataron muy mal, no se ve bien, no presenta el hombre frente a la mujer la autoridad y la fuerza cuando se pone a llorar. Claro. La gente dirá, ¿y entonces el hombre no puede llorar? No, sí, por supuesto, no hay ningún problema que llore, pero que todo el tiempo esté llorando no despierta en la mujer
escucha, no despierta en la mujer sensualidad, sino maternidad. Entonces empieza a verlo como un hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el rol del amor, porque en el rol de hombre y mujer tiene que haber un rol positivo del hombre y un rol femenino de la mujer. Hoy las mujeres, en esto de la igualdad de géneros, sí, ha sobrepasado, ¿no? Ya la mujer se quiere igualar y nunca, porque usted quiera verlo, podrán ser iguales los hombres que las mujeres, por lo menos desde el punto de vista biológico nunca podrán serlo. La mujer menstrua, la mujer tiene ciclos emocionales más altos que el hombre, la mujer tiene una configuración emocional diferente. Entonces, el pensar que somos iguales, la fortaleza del hombre, la Universidad de Harvard dice que el hombre tiene 54% más de fuerza física que la mujer en la edad de desarrollo. Por lo tanto, la mujer se cansa el doble que el hombre en el mismo trabajo. Entonces, sí van a haber diferencias bien marcadas, ¿sí? Si yo pienso que somos iguales, pues ahí no va a haber igualdad. El hombre, por ejemplo, emocionalmente, la mujer es más emocional que racional. Entonces, una de las diferencias más importantes. O sea, la mujer se emociona 2 veces más rápido que el hombre frente a una situación incómoda. Por eso es que cuando una mujer ve una película y la mujer llora en la película y mira al hombre y no está llorando, dice, tú eres un insensible. Ella no ha entendido. Sí. No ha entendido que el hombre es más racional. La mujer necesita sentir para pensar, el hombre piensa para sentir. Y esas diferencias es lo que nos hace la diferencia en el amor. Saber que cuando yo estoy en amor, voy a darle lo que él necesita. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto, don Rafael. Pasa que la palabra te extraño suena mejor en los oídos de la mujer que en los oídos del hombre. Por ejemplo, salen de la casa, se dan un beso y el hombre se va en el carro. En lo que va llegando al trabajo, el hombre le envía un mensaje a la mujer, te extraño, mi amor. Para la mujer, ese es el mundo. Sí. Pero que la mujer le diga al hombre, te extraño, la mujer dice, pero si acabo de verla. Porque para el hombre, esa necesidad de protección no es tan evidente para él que lo protejan, pero sí la de proteger él. Y entonces la mujer empieza, si tiene muchas heridas, también lo que estamos hablando, si trae muchas heridas de la infancia sin sanar, va a demandarle esas heridas a la pareja. Es decir, claro, tú no me dices nada bonito, tú no me quieres, pero son heridas de la infancia. Entonces, por eso que lo digo, al principio lo dije. El problema no está en el objeto amado, está en mi forma de amar que viene herida y distorsionada. Televidentes, seguido del programa El Caso, nos está con psicólogo, conferencista internacional John Molina, papiando arriba relación, papiando arriba lo que está es amor universal, é amor que nós estamos compartir com o outro. Então, só seguir mais arriba o tema aqui, ou não se vai, não vai ler. Cada vez que me trago um auto, me trago arriba minha família e a família de cliente. Pensei me fazer meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, JR Auto Center sua prioridade está para brindar segurança arriba caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo. Meu nome é Franklin Romero, me está orgulhoso de tratar bom auto, mas coisa que está dimi. Se o auto está fora de alignment, é por isso que o desgaste é necessário. O auto está traga bando a outro, é certamente que está gastando desigual e provavelmente está subindo o consumo de gasolina. Fazendo o serviço de alignment cerca de nós, está protegendo o tire e à vez que podemos sentir mais seguro no caminho. Um dos expertos lo evaluar o steering e suspension e fazer ajustes necessários para trazer ele back na seu estado original. Alignment em Hopi, para profissional com mais de 20 anos de experiência, está aqui na JR Auto Center. Duna bocasse sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsable di instalar Tour Stadion Olímpico na Beijing. E qualidade aqui está obtenível aqui na Aruba, ofereci para do JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según a necessidade que botim. Duna bocasse é sentido de frescura que solamente hierve por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera es un demo pantalla. Bo hierve artificial está na JR Auto Center. Hoy en día nos turta busca manera de bajar gasto más tanto que está posible. Pero seguridad de familia no tiene precio. Ahora se va a si verdaderamente vale la pena comprar un Tayran novo o un Tayran second hand. Nós também começamos a demonstrar um Tayran novo, correndo com velocidade de 80 km/h. E esse aqui tem resultado.
não está por um obstáculo caminho de auto a break e não está repetir a prova com tire second hand. Não larga seguridade de você e sua família banda. Invertir em tire nova. A qualidade de tire está depende roupa na com estoque da guardar. Aqui na GR Auto Center, nós guardamos os tires de depósito escuro, onde é só nota 30. Para sobre esse raio ultravioleta, está afetar a composição de rubber de tire. De maneira a que nos assegurar ao cliente que hora compra seu tire cerca de nós, o tire lo dure roupa mais largo. Nós seguimos pues com o tema interessante, profundo, de lo que está a expressão de amor de homem na mulher e mesmo coisa mulher na homem. Nós saco a ver com a quantidade de desviação que tem de gênero. Nós não sabemos como com essa papia de ser, mas van quedar arriba lo que está básico, que está é amor entre homem e mulher, para nós poder compreender mais profundo arriba o tema. Me recordo, foi de uma conferência que eu assisti, então o conselho para você dar se você mira como você vai tratar de uma relação, vai na casa de sua pareja. Então vai com a mama, trata a tata, e com a tata, trata a mama. E de mesma maneira, você vai tratar. Tem tanto conhecimento que o Jonathan vai explicar nos no momento aqui de uma maneira sinacotico, de uma forma sinacotico, mas que tem tanto conteúdo. Te enviava uma separada de vida e vai atrás. O que como está fazendo, lo ves? Quizás você tenha consciência 40 anos depois. Está lá. Já vai largar uma trajetória larga atrás de sofrimento, e de desamor e de gênero que não está apreciado como pessoa. Mas vamos lá, John, explica más sobre el tema aquí, John. Con esa introducción me parece a mí que lo más importante, y esto lo hablamos nosotros con los jóvenes, ¿no? que se aventuran en una nueva relación de pareja, decimos que hay por lo menos 3 cosas que deben aprender a ver en la elección inteligente, porque uno tiene que aprender a elegir inteligentemente. Sí, el físico es importante, el físico conmueve, el físico nos mueve, pero detrás de todo eso nos damos cuenta que con el físico no se puede vivir todo el tiempo. O el amor físico no es suficiente, ¿no? Entonces se requiere por lo menos lo que tú estás mencionando, Rafael, que primero es cómo esta persona se relaciona con sus padres. ¿Sí? Y cómo se relaciona con los padres es muy importante si los respeta, si los honra, si los conoce, si no los conoce. Porque la forma en que la persona ha generado el vínculo del amor con las personas más importantes en su vida, con su papá y con su mamá, y el vínculo también que ha visto entre ellos dos, es lo que va a proyectar en su relación de pareja. Inevitablemente. Eso es como la prioridad para elegir una persona. Pregúntale cómo es la relación con su pareja, con su papá y con su mamá, y cómo fue la relación entre ellos. Y aquí hay un punto de honor, que es lo que siempre llegó a las parejas cuando vienen con muchos problemas y casi siempre tienen una querella contra el papá o contra la mamá. No, que mi papá trataba mal a mi mamá, que mi mamá trataba mal a mi papá. Lo primero que yo les digo, y esto es muy profundo lo que voy a decir, les digo, hey, deja la relación de tu papá y de tu mamá quieta porque no te pertenece, esa relación le pertenece a ellos. Y yo me dice, no, pero es que a mí me dolía, sí, pero esos son 2 adultos, no tienes que meterte en esa relación, que ellos arreglen. Porque desde el punto de vista más espiritual y más psicológico, cuando yo critico a alguien, cuando yo detesto a alguien, cuando yo me burlo de alguien, me implico con esa persona y termino debilitándome en la misma área y cometiendo los mismos errores. Por eso la Biblia dice, no juzguéis y no seráis juzgados. Claro. Donde tú mides serás medido. Entonces, muchas personas van a las relaciones de pareja con mucha crítica hacia papá y hacia mamá. Y lo primero que yo digo en terapia, hey, deja esa relación allá. Eso le pertenece a tu papá y a tu mamá. Deja de criticarlo. No, pero es que mi papá trataba mal a mi mamá. Eso no te pertenece a ti.
Ese es tu papá y es tu mamá. O sea, es hacer literalmente una paz con el pasado. Es fumar la pipa de la paz con el pasado. Una alienación y alineación con el pasado en tranquilidad. Pasado esto, la segunda cosa que le pregunto a la gente es, si esta persona tú lo vas a elegir inteligente, ¿cómo fue su relación con sus otras parejas? ¿Cómo terminó? Porque cómo haya terminado con las otras parejas y cuánto tiempo demoró en terminar para volverse a meter en otra relación, habla mucho de la persona. Yo tuve una paciente, había tenido 5 relaciones y no habían pasado ni 2 meses cada vez que salía de una relación. O sea, no sabe cerrar ciclos. O sea, que detrás de todo eso lo que hay es una necesidad de no ser abandonada. Entonces saltaba de una relación a otra. Eso está bien en la primera, para la segunda, la tercera, pero viene arrastrando cada una de ellas y hablando mal de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo hablas de la antigua relación de pareja? Habla más de ti que de esa persona. Habla si tú la desacreditas, cómo hablas de ella, si tú la honras, si tú la respetas, si tú la valoraste, ¿sí? Esa persona que siempre va a la relación de pareja y está hablando mal de la otra pareja, ya es una buena bandera roja para que tú te detengas. Sí. Tercero, tiene proyectos de vida. Te habla de familia, te habla de eso. Si no te habla de eso, es una tercera bandera roja para que salga corriendo. Entonces, nosotros entendemos que el amor, ojo, es una construcción, ¿no? Y viene de la palabra pareja. La palabra pareja es la parte más importante para mí que la persona la tenga clara en la vida. Pareja es todo aquello que ocupe tiempo, espacio y afecto. Hay personas que en la pareja que ellos tienen, lo que ocupa tiempo, espacio y afecto es la mamá o el papá y no tienen chance para la pareja. Entonces son hijos, se llaman así, hijos bastón o hijos pegamento. Están pegados a papá y a mamá y salen y no pueden conectar con ninguna pareja porque no están libres realmente. ¿Sí? ¿Qué produce esa situación? Bueno, produce hogares muy manipuladores, hogares muy, no, porque yo lo tuve a usted, malagradecido, todo lo que yo le di a usted y ahora mire, primero fue madre que mujer y entonces... Porque aquí en Aruba, en el pasado, todavía la madre habla de los hijos. No, mis hijos, y tienen 40 años. Sí. Y tienen 40 años. Y todavía tú ves que la madre no suelta. Eso también es una parte que quizás los padres tienen que tener. En cambio, el europeo suelta al niño ya de 14 años. Yo estuve en Holanda el año pasado y estaba hablando en una reunión que tuvimos allá también de relaciones, de esto de parejas. A los 17 años, el que más rápido se va en Europa son los franceses, se va muy rápido de casa. A los 15, 14 años se está yendo de casa. Sí. Entonces, mientras más rápido, pero más autónomo sea la persona, mayor nivel tiene. Caso contrario en América Latina, Sudamérica. El hijo tiene 40 años, mi amor, te voy a construir una habitación en la parte de atrás para que venga con tu mujer. Porque no quieren soltarlo, ¿no? Entonces, todo eso detiene al hombre de que desarrolle su potencial. ¿Por qué? Porque la palabra hoguera, Yokoi Kenji, utilizó una metáfora maravillosa. Hoguera viene, lo que uno prendía, ¿no? La fogata, la hoguera. Traía uno su palito para prender su hoguera y de ahí viene la palabra hogar. Pero si estoy yo llevando mis ramitas y mis palitos para otro lugar, no voy a tener suficientes para tener aquí la hoguera. Claro. Por eso la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero ese tránsito en Sudamérica es muy difícil, dejar a su papá y a su mamá. De hecho, las mujeres dicen, no, pero primero fue mamá que marido, cualquiera de esas cosas. Y se retienen, no se dan el permiso como adultos de construir su propia relación. Incluso si se van a la relación, van con mucha culpa. Van con mucha culpa, con mucho dolor y no tienen la capacidad de amor aquí porque siempre se sienten culpables. Entonces, bueno, hay muchísimas heridas, lo que quiero tratar de demostrar, ¿no? Pareja, tiempo, espacio y afecto. ¿Quién más puede ser pareja en nuestra vida? Ojo, porque pareja no solamente puede ser papá y mamá, pareja también puede ser la pareja que tuve. Esa persona que está en pareja pero diciéndole, él era mejor, él me trataba bien, o él me mintió, él me dijo que me amaba. Bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos hoy, que la persona siempre está atada en la añoranza. Ojo, no está la persona en el espacio real, pero en el espacio imaginario está ocupando tiempo y afecto. Por lo tanto, ¿quién es pareja? El que está en la añoranza. Por lo tanto, cuando tiene una nueva pareja, no puede estar en pareja. Pero también está en pareja, puede estar un hijo. Un hijo puede estar en nuestra pareja. ¿Sí? Un perro puede ser nuestra pareja. Usted no ha visto esas personas que cuando se deja, don Rafael, se compran 5 perros y 2 gatos. Porque es más fácil tener perro y gato y manipularlo y castigarlo porque no funcionó una relación de pareja. Claro. Y la Biblia dice, ¿no?, que no es bueno que el hombre esté solo. Los grandes sabios dicen, no hay nada más útil para un ser humano
que otro ser humano. ¿Un perro es útil para un ser humano? Sí, es útil. Pero no hay nada más útil para un ser humano que alguien en las mismas condiciones que el ser humano, ¿verdad? Porque hay necesidades que solo el ser humano puede complementar con otro ser humano, que no puedes complementarlos con los animales. Entonces, esa persona que al final dice, yo prefiero estar sola porque sola estoy bien. No, ese hizo de pareja a la soledad y a su egoísmo. Pero nadie está en este mundo de la dualidad, está sin pareja. O estás de pareja con papá, de pareja con el ex, de pareja con los perros, con los hijos, con la añoranza o de pareja con el trabajo. Hay gente que tiene de pareja el trabajo. El trabajo le ocupa 15 horas. No tiene tiempo de calidad, no tiene los lenguajes del amor que podemos ahorita describirlos, ¿no? Para estar en pareja con alguien. Y por lo tanto la pareja se cansa. La pareja dice, no, aquí no hay suficiente para mí. No me siento plena porque no le estás dando lo que esa persona necesita ni lo que merece. No estás construyendo nada. Y el amor es ese espacio, ese campo donde yo puedo nutrir a otra persona y nutriéndola me nutro también. Pero John, de todas maneras, ahora que tocas el tema, porque somos muchos que dedicamos mucho tiempo a trabajar. Sí. ¿Y qué pasa en esa relación que uno tiene con el trabajo? ¿Cuál es la parte que lo nutre a uno a poder omitir algo tan importante que es la relación con la pareja? Pero yo creo que hay cuestiones de prioridades. Sí. Prioridades, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que el trabajo es importante. Yo mismo soy consecuencia de esto. Estoy fuera de mi casa. Sí. Entonces, la prioridad en mi vida es mi familia. Pero estando aquí, tengo que trabajar porque tengo que llevar alimento a mi casa. Claro. Pero entonces, cuando llego, lo que debe ser evidente de manera de compensación, no desde la culpa, sino de verdaderamente desde el ser, es el tiempo de calidad que yo invierto. Hay un dicho que siempre es usado en el mundo latinoamericano que dice claridad de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, muy fácil uno desarrolla una vida, por ejemplo, en el trabajo, con los colegas. En el caso del hombre, por ejemplo, el hombre lo nutre sus victorias que él tiene en el trabajo. Sí. Eso es lo que le da el ánimo para seguir y seguir emprendiendo más y más. Y quizás se apega de eso que quizás en la casa tampoco está. Pero partimos de ahí, tal vez en la casa no está. Porque si en la casa no hay una celebración del reconocimiento del hombre, partimos desde el punto de vista de lo que los filósofos han dicho durante muchas generaciones. Sí. Todo hombre tiene una necesidad imperiosa. El hombre quiere ser reconocido. ¿Sí? El hombre quiere ser competitivo. Pero si en la casa no encuentra ese reconocimiento, y lo que dice la Biblia, encuentra una mujer martilladora, rencillosa, carcoma de los huesos, que todo el tiempo está quejándose porque está, porque no está, porque no hace nada, pues ese hombre no va a encontrar un espacio allí, porque no lo están celebrando, ¿no? No lo están celebrando. Ahora, esa celebración es tan importante para el hombre, por eso es que quien ama tiene que saber amar. Vuelvo al punto inicial. Yo creo que el problema está en el objeto amado, no, está en mi forma de amar. No sé amar, no sé qué necesita esa persona. Y como no sé qué necesita, no se la sé dar. Entonces, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita reconocimiento. ¿Qué necesita una mujer? Esta es la pregunta más importante. Sigmund Freud escribió y dijo, no sé qué necesita una mujer. Pero yo voy a tratar de resumir lo que dice el proverbista, Salomón. Dice Salomón, hablando de la mujer virtuosa, termina el libro más importante de sabiduría de la Biblia con un elogio a la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Muchas mujeres han hecho el bien, tú las sobrepasas a todas. Y hay un versículo muy especial que solo menciona al hombre, uno solo de todo el alabo que le hace el proverbista a la mujer. Dice, su esposo se levanta y sus hijos y la alaban. Parece ser que la alabanza es la parte más importante para la mujer. Cuando una mujer se siente alabada, realmente se siente deseada, se siente útil. Entonces, uno de los aspectos más importantes que el hombre nunca debe descuidar como prioridad es que la mujer se sienta alabada. Alabada ya sea desde el punto de vista físico, Sí. se sienta deseada. De hecho, hay un experimento de Marta Meana. Marta Meana puso, este experimento es muy bueno. 1000 hombres viendo una relación de hombre y mujer y 1000 mujeres viendo una relación de hombre y mujer. De los 1000, casi el 90% de los hombres, lo único que miraban los hombres era el cuerpo de la mujer, la boobie y el chanchán, ¿no? Somos básicos. Claro. Pero cuando colocaron a las mujeres a mirar, Marta Meana se llama,
investigadora argentina, y colocó a las mujeres, vio que las mujeres lo que miraban no era solo los hombres, sino también miraban a las mujeres. ¿Y qué miraban? Miraba la cara de deseo con el que el hombre miraba a la mujer y cómo la mujer miraba al hombre. O sea, parece ser que la mujer se conecta, ¿sí?, con el deseo, de cómo la mira con deseo, y eso le produce su arrobamiento, su deseo, su libido, el aumento. Entonces, si una mujer no se siente deseada, no se siente amada, querida, no se siente escuchada, pues va a tener problemas. Pero para que la mujer sea deseada, tiene que hacerse deseable. Este es el punto importante. Porque la mujer quiere que porque hace cosas ya ser deseada. No, la mujer tiene que provocar ser deseable para esa persona que tiene ahí al lado. Si no, no va a surgir la química del amor, del te doy en lo que tú necesitas. Y es una necesidad primordial del ser humano. Televidente, está aquí todo el programa El Caso. Nos está escuchando el psicólogo, conferencista internacional John Molina. Y en verdad explicándonos, educándonos ainda. Nos tem roupa e paciência para o que está em conteúdo profundo, que o amor está a expressar e mostra-nos. Sim, mas a tema aqui, o Roberto vai ler. instalación de corriente actualmente lo sale muy caro y está aumentando el consumo de corriente. Con los luz solar, vos evitar gastos innecesarios. Luz solar adrenta al mercado de Aruba para Ariaema.
Pero si no su progreso de cada viaje con luz solar nantin, su evolución está uno hobby bon. Na JR Auto & Home nos tiene una buena calidad y surtido de luz nan solar. Y aparte de eso, la duración de la batería lo está uno bon segura. No le haga un blackout lagado de oscuridad. Nos tiene luz solar que está más fácil para quitar y mover con él de gente bocas o lugar nan como esté claridad. Nostra si tratta di tema importante, interessante, profondo, quello che sta è amore. Non stiamo ponendo Dios sta amore. Dios sta amore. Dios sta è luz. Onde tem luz, não tem escuridão. E onde não tem escuridão, não pode esconder nada. Assim, na transparente, é amor de Deus está. E o que é transparência é nos mercedes de também. De nos relaciona. Me estava papeando em hebraico, João, explicando que para a gente, mulher tem um rol muito importante. É a mama de sua yuna, mas é a esposa de sua casa. E o rol é o que a tendência que você quer pegar no rol de mama. E te danha a nível personal. E nosso ponto, João, para elaborar mais arriba. Este es uno de los puntos más importantes en la psicología convencional, porque esta confusión que tiene la mujer en el rol de ser o madre o esposa, casi siempre decanta por ser madre que esposa, ¿no? Porque sabe que el hijo nunca la va a dejar, porque es de su propia sangre, y a veces sin quererlo esta mujer termina haciendo un incesto emocional con sus hijos. Cuando digo un incesto emocional significa que literalmente la mujer hace de su hijo su pareja y va desplazando a la pareja original hasta convertirlo en un extraño, hasta que el hijo le pierda la autoridad completamente, ¿sí? Lo que va a pasar de ahí en adelante en ese hijo que no va a ver al papá, estamos hablando de la mujer, que no va a ver al papá, pero también puede ser con la niña, ¿no? Papás que se adueñan de las niñas y desplazan a la mamá. Lo que va a pasar con esa niña o con ese niño es que no va a poder ver a papá como una figura de hombre. Y si es hombre le va a costar, ¿sí? Va a estar siempre bajo el dominio de la mujer. Recuerde que la teoría de los vínculos, la teoría de los apegos de John Bowlby dice que la forma en como yo me he vinculado en la anterioridad, en el pasado, con mis referentes de protección, de seguridad y de amor, eso lo voy a desplazar en el futuro. Entonces voy a buscar mujeres o sobreprotectoras o mujeres que me dominen, ¿sí? Y no voy a poder ejercer una relación normal con mi mamá. Porque llevo muy altas expectativas, una mamá sobreprotectora, una mamá salvadora, y no voy a poder ejercer bien una relación con mamá. Hoy, si es una mujer, la que mamá adhirió a esa hija, a su pecho, y no permitió que el papá ejerciera autoridad, esta niña nunca va a escuchar la autoridad de un hombre. Entonces vamos a tener graves problemas allí. Que es lo que uno más ve en terapia, ¿no? Que esto después con el tiempo se convierte en una serie de conflictos inconscientes. La gente dice, yo lo quiero, pero es que no sé, ya no lo admiro. ¿Por qué? Porque no tuvo nunca un punto de admiración con papá. Entonces, lo que yo he visto detrás de todas estas formas incorrectas, además se llaman distorsiones del amor, ¿sí? Que son pautas invisibles que se llevan a la relación de pareja, terminan en algo que se llama divorcio emocional. ¿Qué es un divorcio emocional? Yo estoy con la persona, comparto con ella la misma casa, la misma cama, pero ya no hay afecto por él. Es mi familia. De hecho, Robert Stenberg en el Triángulo del Amor dice que se necesitan 3 cosas para que haya una relación de pareja estable y duradera en el tiempo, que es el vínculo. Primero, el compromiso. Tienen el compromiso. El hombre atiende a la mujer, le da para el mercado, le da para los hijos, pero no pasa a la segunda etapa, que es intimidad emocional. Creo que la parte más importante en una relación de pareja tiene que ver el compromiso. Cuando el vínculo no se genera, no hay respeto, sobre todo, ¿cómo sabemos cuando una relación empieza a quebrarse? Porque ya no hay admiración de parte y parte. Sí. Y es lo primero que yo le pregunto en terapia. Yo le pregunto a la muchacha o al hombre, ¿qué admiras de tu esposa y qué admiras de él? Y dice, nada. ¿Qué admirabas antes? Esto y esto. Y ahora ya nada de eso hay, ¿no? Entonces, por eso es que la gente se vuelve a casar, hace la boda de papel, boda de plata, para reempezar, para iniciar de nuevo, ¿no? Es el reset, ¿no? Sí. Se resetean y volver a construir historias
que es muy importante en la memoria, volver a construir historia de saber de que tenemos algo por qué amarlos. Ya no nos amamos por lo mismo que nos amábamos antes. ¿Cómo qué? El cuerpo, ¿sí? La velocidad, la astucia. Ya con el tiempo, todas esas cosas que fueron importantes ya no son lo mismo. Ya no nos atraen esas cosas. ¿Pero qué nos atraen? Valores, compromisos. Y aquí es donde viene la parte importante. Cuando una persona viene de un ambiente como este que estamos planteando, no sabe tener intimidad emocional. Intimidad emocional. Si es un hombre, ¿sí?, no sabe tener intimidad emocional con otros hombres. O no sabe ejercer como hombre. Y si es mujer, no sabe tener intimidad emocional con los hombres. Aspecto importante. ¿Qué es la intimidad emocional? Y aquí vienen los lenguajes del amor. Es la capacidad que tengo, ¿sí?, de conectarme con otra persona en términos de sus necesidades. Por ejemplo, yo sé que esta persona habla un lenguaje del amor diferente al mío. Su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Yo necesito tiempo de calidad con esta persona. Yo sé que el lenguaje del amor de esta persona es palabra de afirmación. Entonces hablo el lenguaje del amor de palabra de afirmación. ¿Cómo qué? Digo, eres bonita, me gustas, gracias por el tiempo que me dedicas. Tercero, detalles y caricias. De hecho, de los divorcios emocionales, incluso la Biblia utiliza un aspecto muy importante. Escúchame esto, doctor Rafael. Cantar de los Cantares, que es el libro, se dice en hebreo, Shir HaShirim, que es el libro que por excelencia le habla de amor. El hombre le compone una poesía, es una poesía al amor. Le dice, mi amada es como, sus dientes son como marfil puro. O sea, describe una cosa muy erótica lo que describe. De todo ese amor que describe hay una sola cosa que él dice que destruye el amor. Una sola cosa que destruye el amor. Así como en Proverbios dice que hay una cosa que levanta el amor, que es la admiración, el elogio, hay una cosa que destruye el amor. ¿Y cuál es? Él le llama las zorras pequeñas, que son esas pequeñas cosas que se introducen en la relación de pareja, ¿no?, que hacen que la persona diga, ya no tiene sentido. Ojo, no son cosas grandes. El resquebrajamiento del amor no es una infidelidad. Una infidelidad no llegó de la noche a la mañana, llegó con un divorcio emocional. Y es más importante saberlo que el hombre sí elabora su divorcio emocional a escondidas. La mujer sí advierte. Esto tenemos que decirlo con honestidad. La mujer dice, tú ya no me sacas, tú ya no me dices nada, no tenemos tiempo de calidad, tú no tienes ningún detalle. El hombre no. El hombre, al no recibir eso, como el hombre es macho, teoría latinoamericana, elabora su divorcio emocional. Va buscando por fuera lo que no tiene por dentro. Y con el tiempo se da cuenta de que ya se hace irreversible el divorcio emocional. Ya no nos jure lo mismo, ya tengo otra persona y se acaba el amor. Porque faltó intimidad emocional. ¿Qué es intimidad emocional? La capacidad de yo hablar de mis problemas. Hey, mira, tengo este problema. Mira, no me estás atendiendo en esta otra cosa. Entonces, mira lo que dice Salomón. Dice las zorras pequeñas, ¿no?, que vendrían siendo como esos detalles que se han perdido. Y ahí viene el lenguaje del amor. Los detalles. Detalles como cuáles. Cumpleaños. Detalles como sorprender en la mañana con una llamada, un desayuno juntos, caminar juntos en la playa. O sea, que el vínculo de amor que hemos establecido entre nosotros se mantenga en el tiempo. O sea, no solamente crear el vínculo, ahora es mantenerlo en el tiempo. Y solo se ha visto en psicología que lo que mantiene el vínculo es la intimidad emocional. La intimidad emocional, cuando está ese preámbulo y hay una buena calidad de intimidad emocional, pasa a la intimidad sexual. Y es lo que tenemos ahí. Mucha gente que está en las relaciones de pareja violadas, mujeres violadas prácticamente, porque no quieren tener relaciones sexuales. ¿Y por qué no quieren tenerlas? Porque no hay ninguna apertura emocional, porque ya no hay compromiso, porque están entregando su cuerpo sin alma, ¿ya? Entonces ya no hay una canción, ya no hay una salida juntos, ya no hay complicidad, ya no se cuentan las cosas. Entonces, ¿cómo sabes que hay intimidad emocional? Porque cuando a ti te pasa algo, sea bueno o sea malo, la primera persona que tú llamas es esa persona. Ahí hay complicidad. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso le hace tanto al hombre como a la mujer decir, soy la persona más importante. Si yo le pregunto a la gente, si a ti te pasara algo, ¿a quién llamaría de primero? La gente en general dice, llamaría a mi hijo, llamaría a mi papá, llamaría al jefe. Ojo, pero ¿cómo es eso si estoy en relación de pareja? La primera persona que tengo que llamar es mi pareja. Y ese es el mismo lenguaje que utiliza en Cantar de los Cantares, que es una poesía del gran Salomón a la mujer. Le dice, mira las 4 cosas que utiliza para describir simbólicamente el amor. Le dice, mi amiga. Porque el amor en la intimidad emocional tiene que pasar por amigos. ¿Tú escogiste tus amigos, doctor Rafa? Sí.
Uno escoge los amigos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se parecen a uno, porque tienen cosas en común. O sea que el primer amor que estamos hablando al principio de esto es un amor de amigos, un amor de franqueza, de sinceridad, donde yo me muestro como soy. Si yo estoy en una relación de pareja con máscaras, ese amor no está en el primer nivel. Correcto. Por lo tanto, no está en un buen nivel. Segundo nivel que pasa automáticamente, la transición que hay, una profundidad del amor, es mi amiga, mi hermana. Es un amor de hermanos, pero aquí el lenguaje simbólico, de nuevo, de Salomón es impresionante. ¿Usted escogió a sus hermanos, doctor Rafael? ¿Los escogió a sus hermanos? Claro, No. no. Vienen con el combo. Sí. O sea, yo, aunque creo que te escogí, estaba en un plan celestial, un plan cósmico que nosotros viniéramos. Y yo le pregunto, uno pelea con los hermanos, pero al final siempre se va a hablar. Habrá un punto de encuentro donde siempre vamos a hablar. Y ese es el nivel del hermano. Seas lo que sea que pase, siempre vamos a permanecer unidos. Es el lenguaje simbólico que utiliza. Eso es muy, muy bien dicho, pero también conozco muchas familias que no se hablan por mucho tiempo. Eso es otro tema. Sí, sí. En este caso sería otro tema. Pero de todas maneras yo quiero compartirte, los griegos tienen una manera muy especial para poder catalogar el amor a través del tiempo. Y ellos tienen 6 formas de catalogar el amor y te lo voy a repetir aquí. Ajá. Primero tenemos, no va en este orden, pero tienes el amor eros, Eros, que es el amor sexual, Sí, la sexual. pasión al sexo. El amor filía la familia. es la amistad profunda que podemos tener como amigos, Sí. amor que tengo por esta gran persona Ajá. que es mi amigo. Ludus, el amor juguetón, que es una parte también muy importante. El amor agape, donde uno aprende a querer la gente, a no ver el mal en la gente, sino tratar de ver el bien. Un amor muy puro, ¿no? Sí, el amor agape, que realmente es el punto final del caminar nuestro. Correcto. Después tiene el amor pragma. Cómo cambia el amor durante una relación muy larga. Y finalmente, el amor filautía, que es el amor hacia uno mismo, que también está. Los griegos lo exponen de una manera muy práctica. Sí, sí. Tú puedes identificar estas 6 ponencias en todo lo que tú expresas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Para mí el amor, el ludus, que es el amor juguetón, que me gusta, es el amor romántico, ¿no? Sí. Esa etapa donde estamos en el enamoramiento, nos conocemos, que es necesario porque Claro. genera la ilusión, la empatía, ¿sí? En ese amor yo lo utilizo como que esa mirada cuando uno, por ejemplo, yo cuando viajé para Alemania, ¿no? Yo viajé para Alemania y empecé a ver ahí, fui a Berlín y todo me parecía genial, maravilloso, porque cuando tengo el ojo de viajero, uno lo ve todo maravilloso. Esa es la mirada del Lutz, de ese Lutz. Exacto. Una mirada donde todo es novedoso, todo es bien, pero el amor no permanece allí, porque uno tiene que pasar una transición. Empieza a ver unos defectos en la persona, empieza a ver el carácter como es, la imposición, sus esquemas mentales. Y ahí tiene que pasar a un amor más adulto, que es, mira, amiga, hermana, que es el amor filial, y el amor eros. Pasa el amor, Salomón lo utiliza, le dice mi paloma, que es el amor de entrega total, que es el amor agape. El palomo es el único animal que cuando usted le va, por eso es que el palomo es el amor, todo el canto al palomo es el canto al amor real, ¿no? Sí. Qué triste está el palomo, cantó Juan Gabriel, ¿no? Porque el palomo cuando lo van a matar es el único que entrega el cuello. Se llama amor de entrega total. Entonces, un amor de entrega total, ¿sí? Para que haya ese amor tiene que haber amor de amigo, hermano y amor, mi paloma. Y utiliza un último nivel, que en ese podría ser ese amor que tú estás diciendo, el último. Sí, el pragma. El pragma. Mira eso. Un amor de larga duración. Y él le dice a la mujer, utiliza 4 símbolos, dice mi amiga, mi hermana, mi paloma y mi perfecta. No le dice la perfecta, porque mujeres perfectas no hay. Sí, pero para mí. Es la perfecta Para mí. ¿Cómo perfecta para mí? Sí. Porque es un espejo en aumento para mí. Porque todo lo que yo necesito cambiar, ella desde el amor me ayuda a cambiar. La Biblia dice, el verdadero amor cubre multitud de faltas. Cuando una persona tiene amor, en lugar de ver la falla como una debilidad para sacarlo, lo ve como una oportunidad para hacer crecer a esa persona. Ese es ese amor. El amor que me perfecciona, por eso le dice mi perfecta. Entonces, si usted está buscando un amor que lo entienda, lo escuche, como escuché una chica que decía que le pedía a Dios en oración,
Yo quiero un hombre con la fe de Abraham, un hombre con la fuerza de Sansón, un hombre con la valentía de David, un hombre con la oración de Isaac, un hombre con... Usted nunca va a encontrar un hombre así de perfecto. Claro. Porque primero, ¿cuán perfecta tiene que usted ser así para tener un hombre así? Entonces, no existen personas perfectas. Yo voy perfeccionándome y perfeccionando a la persona desde mi amor. Por eso lo que hay que cambiar adentro es mi forma de amar. Y el principio siempre está en doy lo que la otra persona necesita. Merece. Por ejemplo, un ejemplo. El hombre llegó tomado en la noche, pintorreteado. ¿Qué haría la mujer? Se para en la mañana, le hace un caldito de huevo y dice, mi amor, toma tu cafecito. No, no lo hace. Claro. Porque no lo merece. Claro. ¿Entiendes? En ese momento, si ella le da ese caldito y le da todo eso, ella entra en desamor. ¿Por qué? Porque le está dando, puede que lo necesite, pero no lo merece. Entonces, su nivel de dar es un nivel de dar sin entendimiento. Por eso es que el problema nunca está en el amor, está en la forma en que yo he amado. Entonces, para amar se necesita sabiduría. Pero Mucha sabiduría. ¿cómo podemos nosotros autoevaluarnos en el caminar de nuestra vida para no cometer tantos errores? ¿Quién llega a ti? ¿Cuál es el grupo de edad que llega a ti con este tema, buscando ayuda? Hay un grupo como entre 35 a 50 años que llegan con esta desfase de no saber amar. Después de 60 nadie va a terapia. Ya. Van muy poco, van por otras cosas, van por un nieto, van por un hijo. Muy poco van por ellos mismos, ¿no? Pasa que hoy en día todas las enfermedades mentales, que es algo que de verdad también podríamos en algún momento hablarlo, el Alzheimer, la demencia senil, Sí. que son enfermedades que hoy la ciencia dice son enfermedades degenerativas, pero que las causas están todavía invisibles para la gente. Dice, no, que son problemas biológicos. Pero hay gente que llega, hay gemelos, ¿sí? Univitilinos, que nacen del mismo vientre, que viven la vida bien, y uno tiene Alzheimer o demencia senil y el otro vive bien. Pero cuando uno va y lo revisa, tiene la misma genética, tiene la misma impronta genética. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno vivió el amor diferente que el Claro. otro. Entonces, sí influye la forma en que amo, porque si hablamos ahora del término, lo bajamos de la filosofía, lo llevamos a lo bioquímico, ¿sí? Cuando yo siento amor, genero dentro de mí oxitocina, serotonina, que son sustancias de mi cuerpo que me hacen sentir confianza, placentero, hace que mi sistema inmunológico se ponga fuerte. Caso contrario, una persona que vive siempre en indiferencia, que siempre vive en guerra, es serotonina. Correcto. Y siempre vivo en guerra. Entonces siempre vivo con recuerdos negativos, me engañó, fue la peor decisión de mi vida, con insatisfacción, y eso te va a enfermar. El John, problema fue el amor. siento profundamente que hay mucho trecho por caminar con este tema. Estamos fuera de tiempo. Te quiero dar gracias inmensamente como amigo también por tu tiempo y tu disposición para compartir con todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, siempre. Tu siempre estás va a acá de forma aqui nós está agradecido John Molina de poder compartilhar conosco, fazendo-nos conscientes de algo que está sendo importante. Esperamos a receber a tema que nos amplia mais. Danke para a escuta, danke para a mira, invitando para outro programa de El Caso, de outra oportunidade, de outro viaje, que Deus quer.